Estando. En vivo. Nicolás, buenas tardes. ¿Cómo va, Nicolás? Hola, Elkin, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal esta nueva semana? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Bien, Nicolás, bien. Aquí en este momento un poquito embolatado porque me tocó estrenar a la fuerza de computador y estoy en un equipo ajeno. Pero bueno, conectados a tiempo y bueno, un saludo especial a todas las personas que están con nosotros en este momento. Cuéntame qué nos trae hoy, Nicolás. Bueno, Elkin, esta semana quería plantear la siguiente pregunta. ¿Qué hacer si la pandemia se extiende? Muchos de nosotros estamos haciendo la suposición o creemos que es cuestión de un par de meses de que simplemente la pandemia se acabe y retomemos a la normalidad. Entonces acá la reflexión y el llamado que le hago a la comunidad de la propiedad horizontal y a todos nuestros seguidores es que estemos preparados ante un escenario donde posiblemente esto se pueda extender meses e inclusive años. Entonces acá es ver en medio de la dificultad las oportunidades, y dentro de las oportunidades destacamos el tema de la tecnología, y gracias a la misma tecnología es que nació esta iniciativa. A través de la virtualidad, de las redes sociales, hemos podido conectarnos con diferentes personas a lo largo del país e inclusive del continente, llegando a las personas más expertas e idóneas en la propiedad horizontal. Entonces, este es una comunidad que viene creciendo semana a semana y realmente es un ejercicio de aprendizaje, de debate y de que entre todos podamos construir la vida en comunidad. Entonces, acá un poco, Elkin, cuéntanos qué fue lo que vimos la semana pasada. Pues un tema interesantísimo acerca de seguros en la propiedad horizontal con el doctor Silvio Agudelo y con el señor Juan Diego Montes, expertos en el tema de seguros. Muy interesante, unas charlas muy enriquecedoras. Así es, entonces pues para todos aquellos que tengan de pronto dudas respecto a los seguros de propiedad horizontal, desde la parte legal, desde cómo contratar correctamente una póliza de seguros, les recomiendo que se vayan y vean la grabación de este programa, que también puede estar conectado con el tema del día de hoy, que va a ser el tema de las asambleas. Entonces muchas veces hacen preguntas, bueno, ¿qué pasa si el seguro no va conectado con el presupuesto? Entonces acá lo vamos a resolver desde la óptica de la asamblea, pero la semana pasada hablamos desde la parte técnica de cómo se debe constituir la póliza de seguros. Entonces les recordamos a todos ustedes, si nos están viendo a través de Facebook o a través de YouTube, que le den like o que le den compartir a la publicación para así poder llegar a más personas. Recuerden que esta es una iniciativa que hacemos semana a semana. Listo, y Bueno, el WhatsApp. El claro, WhatsApp. recordar también que es importante que agregan el número de David, que es la persona encargada de estarle enviando cada semana el enlace vía mensaje de difusión. Entonces es importante que agreguemos estos números telefónicos de tal manera que tengamos una comunicación más práctica y llegue esa información a ustedes semana a semana de una manera cómoda. Entonces, agregar por favor el número de WhatsApp de nosotros y David es la persona que se encarga, el 312-881-2191. Así es. Entonces esto es un poco de lo que hablamos la semana pasada, como les decía, el tema de los seguros, de riesgos y seguros en propiedad horizontal. Y acá un poco para quienes se conectan por primera vez, les recordamos que esta es una iniciativa que hacemos todos los martes a las 5 de la tarde. Por eso les hacemos el llamado a que se inscriban para poder participar, recibir memorias, mandar las preguntas, estar pues muy atentos con toda esta comunidad. Como les veníamos diciendo, el programa del día de hoy es el número 23. Esto quiere decir que llevamos más de 22 semanas grabando y transmitiendo en vivo y tocando diferentes temas de propiedad horizontal y temas de interés general, desde finanzas personales, desde inteligencia emocional hasta manejo de cartera, pólizas de seguros, asambleas virtuales, seguros de propiedad horizontal. Entonces acá realmente es un espacio de aprendizaje muy interesante. Si quieren revivir cada uno de estos programas, se pueden dirigir a nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube pueden encontrar las grabaciones. Elkin, cuéntenos usted quién es. Bueno, Elkin Álvarez de GoPH, el software que los ha venido acompañando en este ejercicio de asambleas no presenciales por todo el país. Hemos venido haciendo una labor interesante y bueno, hemos tenido una experiencia muy amplia frente a este ejercicio de asamblea. También razón por la cual nos da un poco de confianza para poder hablar sobre estos temas. Y bueno,
seguimos en el ejercicio, acompañando en este proceso, Nicolás, de las asambleas no presenciales y bueno, preparándonos también para lo que viene el próximo año, que sería también las asambleas presenciales. Bueno, y yo me presento, yo soy Nicolás Monterrubio, soy el director comercial de la Assurance. Estamos especializados en seguros de copropiedades y seguros de propiedad horizontal en general. Un poco pues nosotros también participamos, yo en lo personal, en la charla de la semana pasada y un poco lo que les hablábamos es que 8 de cada 10 copropiedades en todo el país se encuentran mal aseguradas. Entonces acá si quieren recibir como recomendaciones, consejos de cómo asegurarse correctamente, les recomiendo que sean el programa de la semana pasada o se pueden contactar con nosotros a los teléfonos que están en pantalla. Acá les muestro la imagen del portal de la villa, que es un siniestro que logramos sacar al 100% y logramos un pago de más de 5,5 millones de dólares gracias al trabajo de nuestra empresa como tal. Y ya entrando en materia para el tema del día de hoy, vamos a hablar de las asambleas en propiedad horizontal. Nosotros ya habíamos tenido un programa donde tocamos el tema de las asambleas virtuales, no obstante, encontramos que aún hay muchas dudas y muchas inquietudes respecto a qué pasa si, por ejemplo, no se hace la asamblea este año, que hay personas, hay administradores que dicen, no veas que por la pandemia yo no puedo hacer la asamblea. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay alguna agravante? ¿Hay alguna penalidad, alguna multa? Es responsabilidad del administrador, es responsabilidad del consejo, de la asamblea o de quién. Esto lo vamos a resolver. Y por otro lado, vamos a hablar un poco como de los retos. Entonces es entender un poco conectándolo con lo que les decía al inicio del programa, aprovechando la virtualidad, cuáles son esas herramientas y cuáles son los mecanismos para poder llevar a cabo este tipo de formalidades que son tan importantes en la propiedad horizontal como lo son el desarrollo de las asambleas de copropietarios. Les recordamos nuevamente, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, denle like, denle compartir a la publicación. Si están en YouTube, vamos a suscribirnos y darle like al video. Si tienen preguntas, háganlas a través de estos medios. El programa del día de hoy va a ser especial en la medida que vamos a necesitar mucho de su participación. Pongan todas sus preguntas, todas sus inquietudes, todos sus comentarios para poderlo resolver en vivo. No obstante, hay una invitación especial que queremos tocar el día de hoy y una gran conocida, Carolina, ¿cómo estás? Ya lo Hola, corregí. ¿ya lo corregiste? Ah, bueno, ahora soy una conocida. Bueno, Hola a todos, qué placer estar con ustedes esta tarde. Súper chévere el tema de las asambleas no presenciales, todavía genera incertidumbre, genera debate, hay videos, hay conceptos, hay una serie de situaciones que se presentan y a veces en ese debate jurídico perdemos de vista al actor protagónico que es el administrador. Por eso hoy sí pedí que me invitaran, así casi que rogando toda la semana, para poder estar en este programa y presentarles a nuestro ponente, que es el doctor Omar Ortiz Lozano. La idea es que podamos trabajar a dúo y mientras que se conecta el doctor León. Omar Ortiz es administrador de empresas, especialista en finanzas y gestión pública, gerente general del Grupo Mejores, una empresa que lleva 28 años administrando propiedad horizontal. Es el presidente de la Agremiación Colombiana de Empresarios de la Propiedad Horizontal, ACEP, y durante este tema de pandemia ha sido majestuoso su desempeño en cuanto a hacer asambleas no presenciales, al reto que se generó en marzo con esta emergencia sanitaria. Tiene más de 50 copropiedades a su cargo y eso implica una serie de riesgos entre la disparidad que puede generar una propiedad comercial, de una copropiedad comercial, una residencial grande, una pequeñita, buscando su aliado tecnológico y otros elementos que sin duda alguna le generan un reto grandísimo a la hora de la emergencia sanitaria, hacer una asamblea de copropietarios en propiedad horizontal con este mare magnum de conceptos y de funciones que se han presentado no solo en la red, sino también a diario con los propietarios. Así que, Omar Ortiz, bienvenido a este programa de los martes de la Mesa Nacional de GoPH con estos magníficos invitados que sin duda alguna todos los martes buscan dejar un proceso de aprendizaje a quienes y a quienes se conectan. sí, muchas gracias. Mil gracias por la invitación a Elkin, a Nicolás, que muy gentilmente pues nos abren un espacio en su maravilloso programa, el cual pues ya está cogiendo cierta fuerza
a nivel de toda la propiedad horizontal, que felicitarlos por esa grandiosa labor que han venido gestando. Hoy en día, digamos que la propiedad horizontal ha traído un auge importante en la medida que las familias han entendido que sus sitios de vivienda donde se desarrolla su entorno familiar más importante son las copropiedades, y de ahí que todos los colombianos, podría yo decir, han tomado una iniciativa en conocer más de la propiedad horizontal, y este programa que ustedes han venido desarrollando, como algunos otros, pues abren la puerta y esas ventanas a efectos de poder conocer la propiedad horizontal. Entonces, desde ya, mil gracias, y en todo lo que podamos, digamos, aquí compartir, poder compartir conocimiento, tanto de las experiencias vividas como de las que ustedes nos puedan suministrar, y muy seguramente vamos a salir todos fortalecidos y todos con un buen aprendizaje. Muchas gracias, Genoma. Nicolás, estamos hoy desde Villa María Caldas, ¿no? ¿Cómo? Estamos desde Villa María. Así es, desde Caldas, muy cerquita donde estamos nosotros, Risaralda, y tenemos a dos grandes invitadas, las representantes de la Mesa de Propiedad Horizontal de Caldas. Les recordamos a todos nuestros participantes que esta es una iniciativa que hacemos con el apoyo de todas las mesas de propiedad horizontal a nivel nacional, desde el apoyo de la Mesa Nacional y con cada una de las mesas regionales. En esta oportunidad tenemos de invitados de honor a la Mesa de Caldas y en especial al municipio de Villa María, que queda ubicado en este departamento. Entonces tenemos a dos grandes representantes, a la señora Nancy Muñoz y a Natalia Valencia. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes para todos. Muy contentos de estar acá nuevamente. Felicitarlos, Elkin y Nicolás, por estos programas que nos han servido tanto a los administradores como también a los consejeros, como a nuestros residentes que también nos han venido acompañando. Muchas, muchas gracias. Sí, como representante de la Mesa Regional de Caldas, pues muy contenta de lograr hacer el programa por medio de nuestra mesa, y en especial desde el municipio de Villa María, donde tenemos nuestra representante Natalia Valencia. Natalia, ¿cómo estás? Natalia. Estaba con nosotros hace un segundo. Creo que se le dañó la señal. Pero Natalia también es una administradora, ella hace parte de la mesa regional, también es la delegada para Caldas, y pues con Natalia también estamos acompañando el programa en el día de hoy. Un programa que, a pesar de que hemos hablado tantas veces de las asambleas, pues quedan bastantes vacíos, y que gracias pues al doctor León y al doctor Ortiz hoy nos van a despejar más dudas, y que va a ser de gran ayuda para todos en esta oportunidad, como siempre. Muchas gracias, Nancy. Esperemos entonces ahora un momentico a ver si llega Natalia y pues puede compartir. Nicolás, entonces, bueno, tenemos hoy entonces un par de invitados en este momento especiales, y quisiera aprovechar la oportunidad con la doctora Diana Carolina para preguntarle acerca de un proyecto que está llevando a cabo ahorita, que es como muy interesante y muy importante, y creo que sería conveniente compartirlo en este momento. Doctora Carolina, ¿nos puede contar un poquitico acerca de esto? Pues es una sorpresa, es una primicia. Gracias a ustedes por permitirnos contarles un poquito de lo que está haciendo la SEP. Nuestra agremiación, que tengo el placer de ser la directora ejecutiva, durante este año 2020 hizo una alianza estratégica con la Universidad del Rosario y APH SAS. APH SAS es una empresa de administración barranquillera que durante estos últimos 4 años ha realizado no solo los simposios de propiedad horizontal, sino el Congreso Latinoamericano de Propiedad Horizontal, que es muy conocido a nivel nacional por su calidad. Hemos hecho una alianza estratégica, y reitero, con una de las mejores facultades de administración del país, la facultad o la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, para que realicemos en conjunto estos 3 grandes titanes, el 5º Simposio de Propiedad Horizontal Virtual 2020. Vamos a tener una semana de propiedad horizontal, una semana en la cual vamos a hablarle al empresario, a ese administrador que quiere ser empresario de propiedad horizontal, que siente la pasión por administrar. Vamos a tener panelistas nacionales e internacionales, y vamos a contar
con un panel majestuoso que son los mejores PhD y magíster del Rosario, que nos van a hablar sobre las habilidades socioemocionales que debe tener un gerente de comunidades, un administrador de propiedad horizontal. Contaremos con un panel de empresarios para que nos cuenten los retos que implica administrar propiedad horizontal en Colombia y ser empresario, porque es toda una odisea. Si administrar es difícil, crear empresa en torno a la administración de propiedad horizontal es aún más difícil. Tendremos un masterclass sobre liderazgo, que es uno de los elementos que debe tener este administrador, y otro panel en el cual vamos a hablar sobre el administrador y su relación con los entes del gobierno. Es importante empezar a relacionarnos con el Estado, máxime si ahora tenemos 3 proyectos de ley en torno a la propiedad horizontal circulando pues en el Congreso. Es una invitación, es una semana para los administradores en horario empresarial, queremos tener una apuesta digital magnífica, es del 23 de noviembre al 26 de noviembre, certificado obviamente por la Universidad del Rosario. Estamos en esta construcción, toda la información la tendremos ya la próxima semana, estamos en este proceso de construir nuestra landing, de construir una serie de actividades y procesos de formación al administrador. Les puedo garantizar que es un evento que no se ha dado a nivel nacional frente a este tema, no solo por la alianza de estos 3 grandes titanes, sino también por la apuesta académica a la cual estamos apostando con la Universidad del Rosario, porque es el primer paso para la profesionalización desde la élite y desde una universidad que está creyendo en el administrador, que está creyendo en este proceso, que nos pone pues a nuestra disposición toda una facultad y una escuela con años de experiencia y con sus mejores profesores súper calificados. No sé, Omar, ¿qué quieras más aportar a esta súper invitación? A mí creo que se me llena de emoción poderles contar a los administradores que ya tenemos un escenario académico que nos está viendo y que no es cualquier escenario, es un escenario con el respaldo de la Universidad del Rosario. Sí, claro. Es hacer hincapié en el tema de que si bien es cierto, se hacen algunos cursos y demás sobre el tema de propiedad horizontal, pues todos sabemos de que la propiedad horizontal sigue siendo calificada aún como un oficio. La Universidad del Rosario muy gentilmente nos ha abierto la puerta para explorar la forma de cómo lograr profesionalizar la administración de propiedad horizontal, que como siempre digo, muchas veces cuando uno compara una propiedad horizontal con una empresa, es más fácil manejar la empresa que no la propiedad horizontal, visto desde el ámbito netamente económico y administrativo. No obstante, digamos que vamos a hacer realce en este simposio de que si bien es cierto, administramos equipos y elementos de construcción, lo que realmente administra la propiedad horizontal es la comunidad. Y por eso de allí el libro y todas las gestiones que ha hecho la doctora Diana Carolina sobre hablar sobre el gerente de comunidades. Este concepto fue muy aceptado por la universidad y en eso, pues digamos, vamos a hacer hincapié en este simposio. Entonces, desde ya, súper invitados todos los que puedan participar en este simposio y que muy seguramente nos va a dejar unas expectativas muy amplias y nos va a abrir la puerta al conocimiento de la propiedad horizontal y vamos a comenzar ya a haber hecho realidad en unos pocos años la profesionalización de nuestra magnífica actividad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por esa invitación y estaremos atentos entonces a la información que nos puedan ampliar a través de las redes sociales. Doctora Nancy, ya está por aquí con nosotros doctora Natalia. Sí, buenas tardes nuevamente. Natalia, te estábamos dando pues la bienvenida y el acompañamiento a estos conversatorios tan importantes, manifestando que tú también haces parte y eres compañera de nuestra mesa, delegada de nuestra mesa regional para Caldas. Entonces te queremos dar la bienvenida y que nos hables de ti un poquito. Claro que sí, mucho gusto para todos. Mi nombre es Natalia Valencia Arango, administro propiedad horizontal como persona natural hace 14 años. Me encanta poder estar con ustedes actualizándonos todo el tiempo en temas inherentes a la propiedad horizontal. La verdad, hay mucho desconocimiento por parte de algunas personas que desempeñan estos cargos. Ahora, con todo el tema de asambleas, es muy importante brindarle a la comunidad una información clara y precisa de los alcances que se tienen en cada una de ellas.
Como dice Nancy, estamos poniéndonos la camiseta por Caldas, en este momento desde Villa María y Manizales, para compartir con ustedes estos temas de gran interés. Entonces, estamos pues muy pendientes de sacar adelante cualquier tema y apoyar todo lo que tenga que ver con este gremio de la propiedad horizontal. Muchísimas gracias. Natalia. Y muchas gracias a las dos por abrirnos las puertas de esta hermosa ciudad y esta hermosa región del país, todo lo que es Manizales, todo lo que es Caldas. Y pues les recordamos a todas las personas que nos acompañan desde otras ciudades, si de pronto todavía no hemos hecho el programa en su ciudad, se pueden contactar con nosotros. Venimos haciendo un recorrido en cada una de las ciudades del país, hemos repetido en algunas, pero también estamos buscando otras ciudades a las que no hayamos llegado hasta el momento. Ya fuimos hasta San Andrés, Cúcuta, Bucaramanga, Santa Marta, Bogotá, Medellín, Cali, Jamundí, Pereira, están todos lados. Toca empezar a visitarlo físicamente, ir a conocer ya. País para recorrerlo. Bueno, bueno, entonces el tema que nos trae el día de hoy es el tema de las asambleas. Entonces, como les decía un poco, queremos tener una dinámica muy interesante y el programa de hoy es especial en la medida que vamos a necesitar de la participación de ustedes. Vamos a necesitar que ustedes escriban, comenten y digan cuáles son esas preguntas que quieren que resolvamos en vivo. Vamos a tener las ponencias tradicionales, no obstante, queremos darle un fuerte peso a estas preguntas que pueden ser muy puntuales en el tema de las asambleas. Entonces, les cedo la palabra a Omar y a Carolina. Bueno, muchos nos han preguntado sobre, ¿puedo hacer una asamblea virtual? ¿No la puedo hacer? El administrador a veces se pierde, como lo decíamos al inicio, con esta cantidad de situaciones que se han presentado en la emergencia sanitaria. Y invitamos hoy a un administrador con toda la experiencia del mundo para que nos cuente cuál ha sido su experiencia durante este 2020 y la realización de sus asambleas. Así que la primera sección sería los retos de los administradores, porque queremos que sea el eje central de este ejercicio. Omar, ¿hacer asambleas de copropietarios 2020 es posible? ¿Se pueden hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cómo superamos la emergencia sanitaria y cómo cumplimos con la obligación legal? Bien, pues digamos que el tema de las asambleas virtuales a todos nos cogió por sorpresa, pero aprendimos muy rápido y tuvimos unos partners que se dedicaron a ayudarnos con todo el tema de las plataformas digitales. Y hoy en día que puedo decir con tranquilidad que las asambleas virtuales son muy fáciles de manejar, son muy accesibles a todas las personas. Digamos que al principio sí se les dificultó mucho a algunas personas por el tema del manejo de la tecnología, pero hoy en día pues ya se volvió un hábito. Entonces, digamos que si bien es cierto, aún al inicio se generó algún tema de choque y de preocupación, porque preciso, digamos, la pandemia comenzó en el mes de marzo, que es donde está el pleno apogeo de las asambleas, pues digamos que ahí se generó un choque, pero ya hacia el mes de junio, julio y ahí en adelante ha venido surtiéndose las asambleas sin mayor inconveniente. Claro está de que se deben de tener muchos aspectos en cuenta y se debe todavía mejorar muchísimas preguntas o aspectos por resolver que todavía pues están en el aire. Muchísimos aspectos en cuanto a la parte legal y en cuanto también a la parte de la logística, que si bien es cierto, digo, yo he podido superar todas las asambleas que digamos, ya tenía yo la obligación de resolver. Es cierto que todavía se generan muchas preguntas al respecto, pero que muy seguramente debemos entender de que las asambleas virtuales son sencillas, no son ni cosa del otro mundo. Creo que avanzamos de una forma significativa. Finalmente, yo soy de los que piensa que esto tendría que haber ocurrido en algún momento. Lo aceleró de alguna manera la pandemia, pero yo digo que las asambleas virtuales, si no hubiese sido por la pandemia, igual en 5, en 6, en 10 años, se hubieran estado ya organizando en los diferentes edificios y conjuntos por toda la facilidad que genera, por la practicidad.
¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, yo digo que esto es una muy buena oportunidad, es un tema que nos facilita la vida, es un tema que hay que pues, aprenderlo a dominar, pero yo le veo solo ventajas y beneficios a todo el tema digital. Una pregunta muy personal, Omar, ¿volverías a un consejo de administración a las 9 de la noche o sigues con Zoom? No, yo ya me prometí que yo mis reuniones voy a manejarlas directamente desde la parte virtual, aquí desde la comodidad de mi casa, ¿sí? Y no como me tocaba antes hasta las 11, 12, 1 de la mañana en una asamblea o en una reunión de consejo, ¿sí? Y luego tener uno que desplazarse que genera múltiples complicaciones. Entonces, repito, todo lo virtual es bienvenido, hay que aprender a aprovechar esas nuevas tecnologías y yo únicamente le veo a esto ventajas y una oportunidad grandiosa de poder, de que esta tecnología hubiese llegado de manera presionada, sí, porque no fue, digamos, de manera voluntaria, pero yo lo veo únicamente oportunidades y ventajas. Dese cuenta que aquí, digamos, estamos reunidos de diferentes partes de Colombia y todos como si estuviéramos en una misma sala. Esto hace unos años era un imposible y para poder uno comunicarse de esta manera y para poder tener el público que se tiene ahorita, se requería una infraestructura y una cantidad de recursos bastante onerosos. Hoy en día, pues todo esto se hace fácil, práctico, económico. Digamos que lo que hay que es aprovechar todo esto y poderlo de manera pedagógica, que las personas que todavía lo ven como un obstáculo, lo vean como una oportunidad. Ok, muy bien. ¿Cuál es el reto del administrador en materia tecnológica? ¿Cuáles fueron esos desafíos que tuviste que presentar o que tuviste que sortear en estos últimos meses frente a tus asambleas de propietarios y la urgencia del copropietario de saber cómo está el estado financiero y saber quién va a ser el nuevo consejo y toda esta situación que se presentó no solo desde la atención de la emergencia, sino de tener a toda la gente dentro de la copropiedad? No, digamos que el reto sí fue bastante grande. Digamos que el primer obstáculo fue cuando tratamos de hacer reuniones únicamente de consejo, porque necesitábamos comunicarnos con los edificios y únicamente por teléfono, pues imposible. Entonces intentamos con muchas plataformas, yo arranqué con una que se llama Discord y eso no funcionó. Tratamos por llamada, no funcionaba, por, por chat tampoco. Por correos, imposible, hasta que apareció alguien que nos ayudó con Med, yo arranqué fue con Med, y ya comenzamos, digamos, con las dificultades de pronto de compartir los documentos, de que muchas veces las personas no les prendía el micrófono, no les prendía la cámara, les fallaba el internet, bueno, etcétera, muchos obstáculos, pero digamos como todo, nosotros pues digamos que vamos evolucionando y vamos aprendiendo en la medida que tenemos la necesidad. Hoy en día, pues digamos que es muy fácil, pero al principio sí fue bastante complicado con el tema de los consejos. Y ni hablar cuando iniciamos a hacer asambleas por el tema de tomar el quórum, de cómo era el tema de las decisiones, de que cómo era el tema de ceder el uso de la palabra, de que cómo era el control, etcétera, etcétera. Y ahí es donde encontramos unos apoyos bien importantes de empresas que se dedican, digamos, como GoPH, que se dedicó exclusivamente a hacer el desarrollo explícito para poder desarrollar estas asambleas y es una herramienta maravillosa que le permite a uno inclusive tomar decisiones de una manera más transparente, más rápida, donde no se genera ningún tipo de duda sobre las decisiones que se están tomando, donde interactúan todos los propietarios, digamos, sin mayor dificultad. Entonces, hoy en día, digamos que es muy fácil, al principio sí fue bastante complicado. Seguramente yo creo que UPH estará pensando en qué otros desarrollos se requerirán para este aspecto. Todavía, digamos, está pendiente el tema de las asambleas mixtas, que lo iremos a hablar ahorita más adelante, porque eso, digamos, sí genera un poco más de choque en cuanto al tema tecnológico, pero que muy seguramente se va a encontrar la solución y también se hará parte de la cotidianidad de la propia horizontal. Ok. Que tenemos aquí un pequeño panorama, con toda la experiencia y la trayectoria que tienes, con una compañía con 28 años de experiencia administrando
propiedades en Bogotá. ¿Cuál es la realidad de las asambleas? ¿Cómo sería el símil 2019, 2020 y cómo ves tú el 2021? Ok, no, pues 2019 fueron netamente presenciales, corriendo de el primer trimestre del año para sacar asambleas, algunas que se posponen para el cuarto mes, se generaba dudas si se podía o no se podía, etcétera, etcétera, pero todas netamente presenciales que generan, vuelvo y repito, unos costos altos para las copropiedades, un desgaste alto para uno como administrador y su compañía, ¿sí? En el 2020, pues lo que comento del obstáculo inicial de no haber podido desarrollar las asambleas, cuando comenzó la pandemia no iba ni en la mitad de las asambleas, no, el 30% de las asambleas. Finalmente ya hoy puedo decir que ya terminé las asambleas, ¿sí? Y en el 2021 creo que las personas están ávidas de poder reunirse nuevamente y de poder tomar decisiones frente a todo lo que genera el tema pandemia en cuanto al tema convivencia, en cuanto al tema económico. Entonces, digamos que el 2020 las asambleas se desarrollaron en torno exclusivamente a desarrollar el problema 2020 y dejamos en continuar al tema 2021 que nos trae muchísimos retos en cuanto, vuelvo y repito, tanto a la parte convivencial y en cuanto a la parte económica. Entonces yo creería que el 2021 se van a iniciar las asambleas muy tempranas, yo creería que en mediados de enero van a estar todos los edificios ávidos de poderse reunir, ya con una mayor tranquilidad de que las asambleas virtuales son un éxito, y muy seguramente digamos que los administradores son los que nos va a tocar correr con informes y con, la preparación de las asambleas, pero que también se va a tener en cuenta de que esto es una reducción en costos para las copropiedades. Desarrollar una asamblea virtual es supremamente costo menor a una asamblea presencial, sobre todo para las copropiedades grandes. Entre más grande la copropiedad, es más grande el costo logístico de la presencial y cuando uno lo hace de manera virtual, pues disminuye. El reto para el 2021, creería entonces que número uno es la agilidad de las reuniones que desde ya creo que van a comenzar a partir del mes de enero. Dos, el tema de las asambleas mixtas, evidentemente se va a generar ahí una nueva obstáculo que seguramente vamos a superar, pero que todavía esto sí está, digamos, en pañales, hay que evolucionarlo, y eso sí les va a tocar a todos los que han generado este tema de plataformas para poderla llevar a cabo. Pero muy seguramente esto ya, digamos, se va a volver parte de la cotidianidad de la propiedad horizontal. Reuniones virtuales y en algunos casos las mixtas por algunos temas ya, digamos, necesarios en alguna copropiedad, pero tendería de que ya volver a hacer una asamblea netamente presencial, no creería a partir del 2021. Ok, a mí me genera mucha curiosidad las asambleas mixtas, teniendo en cuenta que parte del ejercicio de la virtualidad es ver colombianos que viven en el exterior, que por primera vez en muchos años pueden participar de las asambleas y tomar decisiones frente a su patrimonio. Considero que ese ha sido como un plus de esta situación tan difícil, ¿no? Hay que rescatar lo mejor que pueda dejar esta situación. Y entre esos está mucho colombiano radicado en el exterior, pudiendo escuchar a sus vecinos y sabiendo cuál es la orientación que tiene el patrimonio que tiene aquí en Colombia. Frente a eso y teniendo en cuenta que estamos hablando de los retos de los administradores, cuéntanos y cuéntale a la audiencia cuáles fueron estos retos tecnológicos, teniendo en cuenta, por ejemplo, la población de la tercera edad, los costos de los aplicativos, escoger el mejor, que la comunidad se sintiera segura. ¿Cómo te fue con eso? Bueno, pues digamos que como mencioné al principio fue bastante fuerte. Yo no manejaba estas tecnologías, yo personalmente hablándolo desde digamos, mi perspectiva personal, no lo dominaba y al principio se me dificultó, pero día a día fue siendo más amigable y digamos, inclusive para el manejo de la misma empresa, esta tecnología es bastante amigable. Ahora, en cuanto al tema, digamos ya con las copropiedades, sí, inicialmente algunas copropiedades generaron algún tipo de resistencia, en el entendido de que
crear una nueva costumbre no es fácil y menos en el corto plazo, ¿no? Entonces, digamos que a las personas jóvenes y entre más joven más se les facilita todas las tecnologías y entre mayor edad le tienen siempre un poco más de pánico. No obstante, digamos, cuando ya se crearon algunas herramientas ya como la plataforma que tiene GoPH, ya las personas comenzaron a ver que estaban a un clic de poderse conectar desde su celular o desde su PC o desde su portátil. Ya después de que hicieron el primer ensayo y que fueron aprendiendo y perdiéndole el miedo a interactuar por medio de estas plataformas, todo ha sido más sencillo y lo más importante es que, digamos, una vez se puede romper esa barrera de desconocimiento, a las personas comienzas a gustarles, ¿sí? Porque digamos que genera una practicidad y una conexión inmediata. Entonces, digamos que sí se genera resistencia y creería que el reto de nosotros como administradores está en romper ese hielo con las copropiedades y mostrarles que realmente sí se puede hacer y manejar estas tecnologías, que una vez ellos lo hacen, una vez sienten que lograron, digamos, romper esa barrera de poder dominar la tecnología, es fantástico porque ya no quieren de otra manera, sino únicamente por medio de la plataforma. Eso sí lo he podido evidenciar en todos mis edificios. Que al principio, digamos, decían unos nos reunimos presencial, así ya con todos los protocolos de bioseguridad, hoy dicen no, ya por Zoom, ¿a qué horas? Mande el enlace y listo, nos reunimos. Digamos que es muy benéfico para todos. Muy bien, me parece como interesante ese formato. Tenemos en cuenta que eres administrador de empresas, que tu especialización es en finanzas, pero cuéntanos cuáles han sido los retos jurídicos que has tenido que sortear en estos meses frente a las asambleas no presenciales. ¿Has tenido alguno? ¿Tienes claro la situación? ¿Algún copropietario te ha generado alguna situación problemática? Sí, en esto sí, digamos que en el tema jurídico, sí, digamos, como siempre, la tecnología va un paso adelante de la norma, ¿sí? Eso es un hecho, la tecnología avanza de una manera acelerada, mientras que producir una norma, producir una ley, corregir una norma, es un proceso bastante dispendioso y muchas veces no se alcanza a tener en cuenta todos los aspectos que se deben de cumplir. En el caso específico, digamos, de las reuniones virtuales, en este momento, todavía no es claro en cuanto a la parte jurídica y por eso hay debates de unos juristas y otros, ¿no? Digamos que yo lo que trato de hacer con las copropiedades es de que entiendan de que finalmente es una herramienta que a la parte jurídica seguramente le falta desarrollo, pero no por eso yo puedo frenar la tecnología. Eso sería demasiado, digamos, ignorante de mi parte tratar de pegarme a la ley, porque claramente si tú analizas la ley 675, pues es muy escueta y no logra decir exactamente cómo es el tema para generar una asamblea no presencial, y ni hablar de las mixtas porque ni siquiera las contempla. Pero no por eso podemos frenarnos, como Carolina bien lo sabe, ahorita hay unos proyectos de ley en los cuales nosotros estamos participando y muy seguramente tendremos en cuenta esos aspectos de las reuniones virtuales. Pero diría que esto es un apéndice en cuanto a la parte, digamos, del desarrollo, la parte práctica. Lo que nosotros como administradores debemos hacer es aprovechar la tecnología y, si bien es cierto, la ley 675 de manera muy amplia habla de las asambleas no presenciales, ¿sí? Y algunos abogados pues nos han aclarado los diferentes artículos. Pues yo, digamos, mi aclaración, y de pronto ahorita el doctor Jorge León nos puede ayudar en ese tema. Mi aclaración es, hagamos las asambleas, ¿sí? La ley es clara, es decir, debe hacer la asamblea, pues nosotros debemos cumplir con hacer la asamblea independientemente del método que utilicemos. Y dadas las circunstancias y dada de que hay algunos vacíos dentro de la ley, debemos organizar las asambleas y muy seguramente con el paso del tiempo se tendrá que entrar a reglamentar, como algunos juristas lo quieren, que sea al detalle de cómo se deben de realizar. Pero por el momento tampoco hay un impedimento claro dentro de la norma para decir que no se pueden realizar. Ok,
Me parece muy interesante esa postura. ¿Cómo han sufrido los administradores con este mare magnum de conceptos y de noticias en torno a la asamblea no presencial? Una de las situaciones que más nos genera curiosidad es cómo generar credibilidad. ¿Te generó alguna situación quizás con la población mayor o con tus copropietarios la credibilidad sobre el ejercicio de la asamblea no presencial? ¿Cómo Sí, sorteaste ese bache? sí, como digo yo, digamos, el primero fui yo en tenerle miedo al tema virtual, pero lo superé y de ahí vuelvo y repito, las propietarios le generan cierta resistencia al tema virtual inicialmente. Eso, digamos, lo viví en muchas copropiedades. Y máxime que digamos en Bogotá, que es la parte, digamos, donde yo tengo las copropiedades, la mayor parte de la población pues es mixta, es, digamos, de diferentes edades. Y digamos en cuanto a las menores, digamos de 40 hacia abajo, son muy receptivos frente a esto. Digamos que de 40 para arriba sí se dificulta un poco más. Pero la demora es hacer la pedagogía, tratar de que lo puedan entender. De hecho, por eso hablo de las mixtas, porque a mí me tocó las mixtas y entonces ellos fueron aprendiendo cómo entraban por el celular, cómo entraban por el PC, que estaban a un clic, porque es que no es más, y ya poco a poco lo fueron entendiendo y lo fueron practicando. Hoy en día yo hago asambleas con personas bastante adultas y que no tienen problema ni con compartir documentos, ni con el tema de los micrófonos, ni con el tema de la moderación de las reuniones. Digamos lo que tenemos que nosotros como administradores inculcar es un tema pedagógico y de acercar estos medios tecnológicos a todos nuestros propietarios y residentes para que vean los beneficios que se tienen y esto funciona perfectamente. Téngalo por seguro de que por más de que se genere algún tipo de resistencia, las mayorías encauzarán para que realmente todos compartamos estas nuevas tecnologías y, como digo, hagan parte de la cotidianidad de la propiedad horizontal. Bueno, después de haber hecho todas tus asambleas, ¿cómo lo lograste? Tú tienes una pequeña fórmula para lograrlo y que quieres compartir con los demás administradores. ¿Nos puedes contar un poquito de cada uno? No, yo creo que todo esto es, número uno, paciencia, persistencia, buscar la solución a cada problema que se presenta, que es lo que hacemos a diario los administradores, buscar aliados dentro de las copropiedades de las personas que de pronto se les facilita más y que les gusta este tema, porque ellos mismos se vuelven el voz a voz en los diferentes conjuntos, edificios. Y nosotros como administradores, pues debemos perderle el miedo de primeras, ¿no? Porque si el administrador también se pone temeroso y es que no lo entiendo, es que no lo hago, es que se dificulta, es que me van a decir que no, es que sí, si se llena de negativismo antes de realizarlo, pues téngalo por seguro de que va a terminar haciéndolo de manera presencial, con miles de riesgos, con miles de costos, con miles de dificultades. Pero si le pierde el miedo y se atreve a dejarse ayudar, si de pronto no lo puede desarrollar solo, y vuelvo y coloco aquí el ejemplo de GoPH, que es una compañía que se dedica exclusivamente a esto, si se deja llevar de la mano, téngalo por seguro de que va a salir avante con todos estos aspectos. Entonces, digamos que la recomendación es no le tenga miedo, pierda el miedo y haga una pedagogía y una sensibilización a su copropiedad, mostrándole los beneficios, las ventajas, las oportunidades que estas tecnologías nos dan y que están para quedarse y que están para ayudarnos y que hay que aprovecharlas y utilizarlas. O sea que podríamos decir que tu pilar son 4. Tienes que conocer la copropiedad para determinar quién es la persona que puede hacer ese voz a voz y esa sensibilización desde el copropietario. Sin duda alguna hay que contar con un aliado tecnológico que te permita realizar la asamblea de la mejor manera. Apoyarse jurídicamente dentro de esa misma ley 675 que desde el 2001 nos permite hacer asambleas no presenciales. Y creo que uno de los elementos al cual le has hecho mayor énfasis es sensibilizar la comunidad, ¿cierto? De acuerdo. Hay que trabajar con la comunidad. De acuerdo, así es. ¿Algo más que nos quieras contar? No, escuchar si tienen preguntas. Me gustaría también escuchar al doctor Jorge León sobre su perspectiva jurídica, que digamos hoy en día está muy en boga y tiene uno muchos
inconvenientes en cuanto a algunos propietarios que de manera literal interpretan la norma y no dan chance a poder argumentar sobre los mismos decretos que han salido y sobre la misma interpretación de la ley 675. Bueno, por acá tenemos varias preguntas de la audiencia y me gustaría pues que de ahora en adelante podamos resolver todas estas inquietudes, ya que el tema se presta mucho para temas muy particulares. Por acá nos preguntan si se puede reformar el reglamento de propiedad horizontal a través de una asamblea virtual. No, porque pues, salvo la opinión del doctor León, pero en mi concepto no, porque la ley es clara que para tomar decisiones de mayoría calificada no podrá hacerse en asambleas no presenciales ni de comunicación escrita. Como está así taxativo en la ley 675, que considero de que no debe hacerse porque queda con un vicio jurídico, eso va a terminar en una demanda y muy seguramente un juez va a tener que determinar y va pues digamos seguramente a plegarse a lo que dice la ley 675. Entonces digamos que este tema de asambleas de decisiones de mayoría calificada, no. Ahora, yo le haría una salvedad, y es que si se requiere realmente una decisión urgente, yo utilizaría la asamblea mixta, y con esta asamblea mixta, pues, como menciono, la ley 675, pues ni siquiera las ha explorado. En ese entendido, creería yo, bajo mi conocimiento, que se podría realizar, pero ahí sí, como yo le comentaba en algún momento a Elkin, se tiene que mejorar todos los medios tecnológicos para desarrollar estas asambleas mixtas, que vuelvo y digo, se van a poner de boga, ahorita en el 2021 van a repuntar, porque vemos que va a ser la necesidad, por ejemplo, de estas asambleas para poder tomar decisiones de mayoría calificada. Bueno, por acá Eliana Arroyo pregunta. Elkin. Sí, dice Eliana, para que las decisiones de las asambleas virtuales sean válidas, ¿deben participar el 100% de los propietarios? No, definitivamente no, eso ya también lo analizamos jurídicamente. Lo que la ley nos expresa es de que debe tener una participación del 100% de los asistentes, de las personas que estén, sí debemos recibir su participación, pero no del 100% del coeficiente. Ahora, en las asambleas no presenciales o por comunicación escrita que denominamos, tampoco se requiere el 100%, sino que el coeficiente se tomará del total del 100%, diferente a las no presenciales virtuales que tomamos únicamente sobre la asistencia, coeficiente total sobre la asistencia. Muchas gracias. Bueno, yo creo que esa pregunta sería para el doctor León. Esperemos entonces, doctor León, ya está por acá con nosotros. Muy buenas tardes, claro que sí, aquí estamos atentos escuchando al doctor Omar Ortiz en su intervención, la cual nos ha parecido muy acertada en todo lo que ha dicho. Sí, bueno, el doctor León trae un tema también muy interesante. El doctor León nos quiere contar acerca de qué yo acá tengo una pregunta que puede hacer introducción a la ponencia del doctor León, y la hace la señora María Eider Jaramillo de la ciudad de Dos Quebradas en Risaralda, y dice, ¿qué pasa si se decide hacer la asamblea en enero del 2019? O sea, la asamblea de este año las hace, la del próximo año y la de este año las va a hacer las dos en enero. ¿Se puede hacer o tiene que hacer dos diferentes? Yo quiero responderle de esta forma. Uno no se puede comer el almuerzo de ayer, hoy. Uno no puede decir, voy a almorzar dos veces. Voy a almorzar lo que no almorcé hoy, me lo como con el almuerzo de hoy. Entendamos dos cosas. La ley de propiedad horizontal, como quedó redactado en su artículo 38 y 39, nos señalan que la asamblea se debe reunir una vez en el año. Como mínimo, debe reunirse una vez al año en forma ordinaria. Quiere decir esto que la ley no prevé que usted deje de hacer reunión por las circunstancias que fueren.
Y pues de acuerdo con eso, la misma ley de propiedad horizontal nos da la opción de hacer reuniones no presenciales. Entonces, no entendemos, o yo por lo menos lo he manifestado de esta forma y lo he escrito en mis diferentes columnas y lo he expresado a través de mis redes sociales y cuando me han invitado en este tipo de conversatorios, yo he dicho, no existe ninguna razón para dejar de hacer la reunión este año. Lo único que prueba eso, en mi modo de ver, y de pronto esto le puede resultar a muchas personas quizás molesto que yo lo exprese de esta forma, lo que me parece es que lo único que demuestra eso es la incompetencia del administrador. Un administrador de propiedad horizontal debe entregar un informe de gestión anual, debe entregar unas cuentas y debe poner en consideración de la copropiedad pues todo lo que ha sucedido en este año. Digamos, es que ni siquiera estamos hablando de lo que pasó en el 2020, vamos a hablar de lo que pasó en el año 2019. Entonces, ¿por qué retrasar el informe de gestión del 2019 hasta el 2021? Ya aquí Omar nos hablaba sobre las reuniones no presenciales, las listas, su experiencia personal, su opinión tan acertada desde el tema del administrador de propiedad horizontal. Entonces, para las personas que han dicho, yo quiero hacer la reunión en el marzo del año entrante, porque ¿para qué hacer una reunión ahorita y hacer otra en marzo? No, es que usted no, eso queda a su criterio. El administrador de propiedad horizontal no tiene la posibilidad de decir cuándo quiere hacer asamblea o no hacer asamblea. Bueno, lamentablemente la ley de propiedad horizontal dice que cuando el administrador no convoca, se reúne por derecho propio. Y esa situación pues ya también es extemporánea en la actualidad, porque para haber hecho una reunión por derecho propio, muy probablemente podría haber sido en el mes de julio pasado. Pero bueno, yo quiero hablar sobre unos temas que yo he tocado en otros conversatorios y a través de mis videos, que la gente pues hace preguntas o inquietudes. En primer lugar, recordemos que la propiedad horizontal es una entidad puramente privada que se rige por sus propios estatutos o reglamento de propiedad horizontal y por la ley que le es propia, que es la ley 675 del año 2001. Por circunstancias de la vida, el gobierno nacional expidió un decreto, el decreto 398, que hizo una subrogación de lo que trae el artículo 42 y 44, porque de alguna forma vinculó a la propiedad horizontal entre todas las personas jurídicas del país y le dio la potestad para que se celebren reuniones de carácter mixto. No reuniones virtuales ni presenciales, porque eso ya está previsto en la ley 675. Lo que hizo con este decreto 398 es aclarar lo que traía el artículo 44 de la ley 675, que daba la sensación de que si no se reunían todos los propietarios en forma no presencial, pues no se podían tomar decisiones. En un video que yo hice y recién iniciando este tema de la cuarentena en marzo pasado, yo dije, no, pues que eso no tiene lógica, porque pues sencillamente, si ya nos dijo también Omar hace un momento, en las reuniones no presenciales no se pueden tomar decisiones de mayoría calificada, es decir, de aquellas que requieren el 70%. Entonces la pregunta es, si no se requiere mayoría calificada, no se pueden tomar decisiones, como para qué obligamos a que esté el 100% presente. Entonces, la adecuada interpretación de la ley, que fue lo que a la larga nos dijo el decreto 398, es que deben participar todos los que estén conectados digamos, en la reunión no presencial y el quórum que se requiere es más del 50% de los coeficientes de copropiedad en primera convocatoria, porque recordemos que cuando no hay reunión en primera convocatoria se puede hacer en segunda convocatoria con cualquier número de personas. Y para las reuniones no presenciales existe segunda convocatoria porque no quedó excluido en la ley de propiedad horizontal la segunda convocatoria para las reuniones no presenciales. Dice, siempre que no se pueda reunir la asamblea por falta de quórum, pues sencillamente hace una segunda convocatoria. Y la reunión no presencial es una forma de reunión. Para la gente que está tan apegada al mundo físico, al mundo de lo tangible, pues lamentablemente tenemos que decirles malas noticias. Todo en el mundo jurídico se está desmaterializando. Veamos un tema como tan, digamos que era tan pétreo, de aquellas cosas que definitivamente era imposible pensarlo de otra forma, el tema de los títulos valores, tenemos en la actualidad el tema de la factura electrónica. La factura electrónica es un título valor que está desmaterializado, ya no existe físicamente. Y otros tantos documentos que también en la actualidad se están desmaterializando. Entonces, para allá va el mundo, para el tema de que cada día más lo electrónico, lo virtual, sea lo que prime y dejar de lado todo aquello tan tangible y material. Entonces, hoy perfectamente es válido un documento que se haga en un ordenador, en un computador que alguien lo hizo, se lo envía a través de un correo electrónico a otra persona, esa otra persona lo recibe, le da su aceptación, sea que lo firme en forma digital o en firma electrónica, da su aceptación y aunque no esté eso en papel,
ahí hay un negocio jurídico que está documentado y tiene plenos efectos legales. Para el tema de la propiedad horizontal es exactamente lo mismo. La gente se acostumbró, le está haciendo un culto a las formas, al rito, al papel. Entonces, en mi libro, por ejemplo, que yo tengo una publicación desde el año 2002 que se habla sobre asambleas de copropietarios, y en las últimas ediciones, pues incluimos el tema de los archivos electrónicos. Dijimos allí en ese libro, la ley 527 del año 99 faculta para que el administrador haga la convocatoria por medios electrónicos, un correo electrónico, está perfecto, envíelo así, mande todos los archivos, todos los anexos y demás. Para muchas personas decían, no, pero es que eso puede ser. Y ya el tiempo nos ha venido dando la razón. La administración de propiedad horizontal tiene que migrar cada día más hacia lo digital. Las reuniones de asamblea no pueden ser la excepción. Aquí la doctora Carolina en su momento nos decía, hay gente muy feliz porque lleva muchos años participando en las reuniones de asamblea a través de un apoderado y no tenía conocimiento, que era lo que se hablaba, y las personas han tenido la posibilidad, venciendo las distancias a través de medios electrónicos, participar en sus reuniones de asamblea. Entonces, me parece a mí que es un pésimo mensaje de aquellos administradores y administradoras que digan, este año no vamos a hacer reunión de asamblea y la dejamos para el año entrante. Me parece a mí que eso es demostrar incompetencia. Los administradores son competentes para hacer su cargo, cumplen con la norma. Tan molesto es que un vecino haga ruido a las 3 de la mañana o que saque el perro a las zonas comunes, infringe la ley y dicen, hay que ponerle multa a ese vecino que infringe la ley o el reglamento porque no cumple. Pues también es lo mismo aquel administrador que no cumple con la ley y con sus obligaciones y no convoca la reunión de la asamblea de copropietarios. Defrauda a los propietarios. ¿Por qué? Porque le está violando ese principio de confianza legítimo que es reunirse una vez al año. Yo no sé si eso lo que demuestra es miedo a reunirse, demuestra temor a mostrar su gestión, o de pronto, como muchos hacen, ¿no? De pronto, no todos, algunos pequeños administradores, que lo que hacen es disfrazar su gestión para que de pronto no sean removidos. Yo creo que un administrador como líder de la propia horizontal debe mostrar que realmente es un buen líder, diciéndole a las personas, vamos a reunirnos. La excusa que le he escuchado a muchos es, no, es que hay personas mayores que no usan la tecnología y no se pueden conectar. La pregunta es, ¿usted qué está haciendo para cambiar eso? Entonces díganle a las personas mayores, vamos a colaborarles, vamos a darles un tutorial, ingrese a través de esta plataforma. Yo he visto muchas personas mayores conectadas a través de redes sociales, mandando videos por WhatsApp, mensajes familiares, aprendan a manejar un correo electrónico o una plataforma como estas, que es una cosa de 2 botones. Solamente picar aquí, picar allá y ya ingresó. Entonces, aquellos administradores que dicen, no, la gente no se puede conectar, la gente no tiene cómo, pues sencillamente le están trasladando a los demás su justificación. Hagamos algo entonces para que la gente se conecte. Entonces, para puntualizar, desde mi punto de vista, no existe razón válida para no convocar a la reunión de asamblea de copropietarios en este año 2020. Se puede hacer de forma no presencial, o digamos como lo dice la ley de propiedad horizontal en su artículo 42, o de forma mixta, es decir, unos a través de plataformas digitales y otro en forma física, como dice el decreto 398 de marzo pasado, que ya está suficientemente claro, ya se ha expresado todas las entidades y han dicho que es perfectamente aplicable a la propiedad horizontal, muy a pesar de algunos jurisconsultos que han dicho lo contrario y de montana a los 4 vientos invocaron que no se podía, pero hoy la Superintendencia de Sociedades, la Junta Central de Contadores, los ministerios han reiterado de que sí. Entonces, por lo tanto, no hay razón válida para que no se convoque a la sazón del decreto 398. ¿Cuál es el quórum para participar? Más del 50% si es en primera convocatoria y se toman decisiones con la mayoría. Si se hace en segunda convocatoria, con cualquier número de personas. ¿Existe alguna sanción para la propiedad horizontal si no se convoca? Pues la peor sanción es la que ha venido pasando, que no se renuevan los cuadros directivos, el consejo de administración, y a veces no se cuenta con esa acta de nombramientos con la cual pueden gestionar su representación legal ante la alcaldía, y con ese documentico pues no pueden actualizar, digamos, las firmas en los bancos y demás. Creo que ese es el contratiempo principal que van a tener. ¿Cuál sería la sanción para el administrador? Pues sencillamente que la asamblea de propietarios le diga, señor administrador, usted nunca nos convocó y nunca nos convocó y se nos permitió reunirnos. Y como no nos pudimos reunir, no podemos tomar decisiones. Conclusión, aquí lo que demuestra es que usted
no cumple con la ley, no cumple con el reglamento y por lo tanto pues consideramos que usted no puede ser un buen administrador para esta copropiedad porque en últimas usted dice que se debe cumplir con la ley, pero usted no la cumple. Y si no la cumple, pues sencillamente eso puede traer una consecuencia en su contrato. Es lo que eventualmente podría pasar, que he escuchado que ha sucedido en muchas copropiedades. Tercero, no hay que tenerle miedo al disenso, no hay que tenerle miedo a innovar, no hay que tenerle miedo a hacer las cosas de forma diferente, nos decía hace un momento Omar. Claro, tenemos que acomodarnos a las nuevas circunstancias. Miremos lo que nos está pasando a nosotros los abogados con los procesos judiciales. Tenemos una serie de plataformas donde se hacen audiencias. Muchos abogados no estaban acostumbrados a la tecnología y les ha costado mucho adaptarse a esto, presentar sus recursos, sus memoriales, demandas y demás y pues sencillamente la sanción ¿cuál es? Que los clientes dicen, pues no, la verdad me toca más bien cambiar de abogado por uno que sí está adecuado a la tecnología, que pueda hacer esto, y eso es lo que hace. La peor sanción es que a uno lo van sacando del mercado, que uno se va saliendo porque una persona que no sea amigable con la tecnología, que no tenga esa habilidad, lamentablemente pues no tiene una competencia para ser un líder en el mundo actual, en el mundo tecnológico. Recuerden que estamos en el siglo XXI, la era de las telecomunicaciones, de la tecnología, y pues lo que va a suceder es que en últimas las personas van a comenzar a mirar qué persona, qué candidato a ser administrador de propiedad horizontal es amigable con la tecnología, y los que no lo son, pues yo creo que van a quedar un poco relegados y pues no les auguro mucho futuro porque es que el mundo actual es el mundo de la tecnología. Nos decía Omar que para el año entrante pues se avisora que la gente va a seguir haciendo reuniones a través de plataformas digitales, que van a seguir haciendo reuniones no presenciales. Claro, recordemos que seguimos con esta pandemia, todavía en el mundo no desapareció el virus porque no tenemos una vacuna, y mientras no haya vacuna, pues lo que van a hacer los gobiernos siempre es a restringir y a restringir cada vez más el tema de aglomeración de personas, y las reuniones no son, por razón por la cual muy probablemente va a llegar febrero o marzo, donde la gente dice, no, vamos a convocar la reunión para el año entrante. Entonces ese administrador que no convocó este año porque dice que no se puede hacer a través de medios digitales y espera febrero o marzo, entonces lo que le está diciendo la gente de entrada es, el año entrante tampoco va a haber asamblea. Y me parece a mí que ese es un pésimo mensaje. Entonces, el año próximo, lo que nos espera, por lo menos en el primer semestre del año, según lo que nos han dicho las fuentes de prensa, es que todo va a continuar muy probablemente como estamos en la actualidad, pequeños rebrotes, de pronto algún tipo de actividad que va a estar controlada y muy probablemente todas las actividades donde implique una aglomeración de personas no se van a poder desarrollar. Y nuestro gobierno nacional, recordemos, ya mencionó que solamente se cuenta con un presupuesto para de pronto aplicarle la vacuna solamente al 20% de la población y el otro 80% pues espera que tenga una inmunidad de rebaño, razón por la cual el año entrante va a ser un año de transición y razón por que creemos que va cada día a desarrollar más desarrollos tecnológicos que permiten a la persona facilitarle sus actividades comerciales, empresariales, reuniones y demás. Entonces, para puntualizar, apreciados amigos, considero yo que las reuniones de las asambleas no se deberían dejar de hacer. Las reuniones pueden ser presenciales, no presenciales y mixtas. Las presenciales se pueden hacer en la actualidad hasta con un aforo máximo de 50 personas, pero siempre y cuando se le garantice a las personas su distanciamiento físico. Las mixtas, pues ya sabemos cómo funcionan, unas personas aquí, forma física, con todos los protocolos de bioseguridad y las demás a través de plataformas digitales. Y pues digamos que ya las que son completamente virtuales o no presenciales, pues utilizando la tecnología que hemos venido utilizando. Eso es lo que va a pasar. Frente a las decisiones por comunicación escrita, pues definitivamente es una decisión sin reunión. Y la ley de propiedad horizontal dijo que la asamblea se debe reunir, no que debe tomar decisiones. La ley no dijo, la asamblea anualmente deberá tomar decisiones sobre esos puntos. Si la ley hubiera dicho eso, pues yo diría, pues puede ser a través de comunicación escrita y está perfecto. Pero la ley lo que dijo es, la asamblea se debe reunir por lo menos una vez al año. Y reunir es reunirse en forma presencial o en forma no presencial. Las decisiones por comunicación escrita no son reuniones, no quiere decir que allí no haya algo de punto de deliberación, que no haya participación de la gente, porque la gente participa, pero no lo hace en una reunión, lo hace en forma asincrónica, cada uno dirá, pues digamos, en qué sentido vota o no vota, pero si se hace una encuesta cerrada, vote sí o no, no hay, digamos, una opción de dar propuestas para cambiar, digamos, el sentido de una pregunta, y pues yo creería que ese tipo de decisiones
pues no se ajustan al canon del artículo 39 de la ley 675, que lo que ordena es hacer reuniones de asamblea. En consecuencia, para todos los que nos acompañan, y voy a dar el margen de las preguntas, porque en media hora comienza el partido de la Selección Colombia, y creo que partido de la selección mata programa de propiedad horizontal, creo que es importante puntualizar tres cosas. Primero, los administradores de propiedad horizontal que no han adquirido la competencia tecnológica, la tienen que adquirir si quieren permanecer en este negocio. Este negocio, como todos los negocios del mundo, lo que implican es innovación, cambiar, transformarse y adaptarse. El que no se adapta tiende a desaparecer, y eso nos lo dijo el señor Charles Darwin en su libro La teoría de la evolución de las especies. Si uno no se adapta al cambio, desaparece. Así de sencillo. Y el tema de la propiedad horizontal no está ajeno a esa situación. Segundo, no existe, a mi modo de ver, razón válida para no convocar a una reunión de asamblea, sea mixta o no presencial. Las condiciones están dadas. Tercero, si usted se queja que tiene una población que no es nativo digital, que no conoce, pues haga algo para cambiar. Invite a la gente a participar. Entonces, para eso tendrán los poderes, para eso tendrán, digamos, los representantes apoderados que trae la misma ley 675 en su artículo 37, y pues yo no veo por qué la gente entonces no puede dar poderes, porque si antes lo podían dar, porque ahora no lo pueden dar. Finalmente, creo yo que usted es un líder. Usted como administrador es un líder y tiene que poner el ejemplo. Y si el ejemplo suyo es violar la ley, el reglamento, después no tenga cara usted para decirle a las personas que no cumplen con sus obligaciones, porque el primero que está incumpliendo es usted al no convocar. Creo que lo que les puedo decir, no sé si de pronto la doctora Carolina, Omar o Elkin, o todos los que quieran alguna pregunta, con todo gusto, en lo que mi humilde opinión dijo Omar, les pueda colaborar con todo gusto. Muchas gracias, León. Por acá tenemos muchas preguntas al respecto. Empecemos. Por acá nos dicen... Nicolás, o se pone las gafas o se las quita, porque se las quita no ve y se les pone y tampoco ve, ¿qué hacemos? Es que hay muchas preguntas, qué pena. Por acá la señora Kerima Esther Orozco nos pregunta, buenas tardes, durante los meses de enero a agosto el administrador no ha presentado información de ingresos y gastos año 2020. ¿Es obligación presentarlos en la asamblea virtual? Pues obviamente, si ustedes miran el artículo 39 de la ley 675, dice cuál es el propósito de una reunión ordinaria, y dice que se reunirá para analizar las cuentas, aprobar los presupuestos y hacer los nombramientos. Entonces, pues yo creo que el administrador debe, mire, yo creo que entre más claras las cuentas, mejor las cosas. Cuando usted no deja margen a suspicacias, cuando usted entrega la información completica, a tiempo, y yo creo que la gente eso le da principio de seguridad y de credibilidad. Cuando la gente siente que hay algo oculto, que no sale información, comienza a dudar, y esa duda mata, porque al final del día afecta el funcionamiento de la propiedad horizontal. Yo creo que este es un tema de confianza. Si la comunidad pierde la confianza en su administrador, creo que todo comienza a ir muy mal. Listo. Tenemos otra pregunta por aquí. Se la quité, Elkin. De Vladimir, dice, ¿es legal ejecutar gastos presupuestales sin haber convocado a asamblea? Pues bueno, yo pienso dos cosas. Hay obligaciones, hay gastos que no dan espera. Digamos que en últimas uno dice, es imparitable ejecutarlos y la asamblea no podría oponerse a ello. Servicios públicos, nómina de trabajadores. Eventualmente, si usted tiene un contrato que obliga a la copropiedad a tener un personal de mantenimiento o de vigilancia, pues eso habrá que pagarlo, porque digamos que eso no está atado al capricho de la asamblea siquiera, porque son obligaciones contractuales previamente convenidas, y digamos, por ejemplo, el tema de la nómina de trabajadores son imposiciones legales. Pero todo aquello que no sea ni obligaciones laborales, ni obligaciones contractuales con proveedores de bienes o servicios, sino digamos alguna obra, embellecimiento, alguna actividad extra de ese tipo, creería yo que no se puede ejecutar, porque eso requiere que la asamblea lo analice y lo apruebe. Entonces yo creo que ese tipo de otras cosas que no sean expensas comunes necesarias, como dice el artículo 3º de la ley 675, mal podrían ejecutarse por parte del administrador o del consejo, sobre pretexto de que les gusta o que se quiere hacer y que es importante hacerlo. No, este tipo de gastos creería yo que tienen que pasar por el sedazo de la asamblea para que sean aprobados. Bueno, por acá tengo varias preguntas que se asemejan, entonces las voy a unir.
El tema es cuál es el quórum que se requiere para convocar a una asamblea virtual para que las decisiones que se tomen sean válidas y no la impugnen. Bueno, quizás la pregunta está formulada hacia este sentido. Convocar, recuerde que lo puede hacer el administrador para la reunión ordinaria. Si es reunión extraordinaria, el administrador, el consejo, el revisor fiscal o un número plural de propietarios que representen el 20%. Eso está ahí y no ha cambiado. Convocatoria. Quórum deliberatorio. En primera convocatoria, más del 50%, dice el artículo 45, y en segunda convocatoria, pues sencillamente cualquier número de propietarios. Muy bien. Tengo otra aquí. Mientras ustedes buscan la pregunta, yo vi por ahí alguien que escribió algo. La impugnación, si es que quieren adelantar un proceso de impugnación, es exactamente la misma. La reunión es la reunión, el artículo 49 no ha cambiado. Se debe presentar la demanda dentro de los 2 meses siguientes a que se celebró la reunión. Solamente los términos judiciales estuvieron suspendidos por el Consejo Superior de la Judicatura como hasta el mes de julio, y hay que mirar los diferentes acuerdos que han salido al respecto. Son 2 meses independientemente que publiquen o no publiquen el acta. El acta es un medio de prueba y dentro de la mecánica de la prueba, pues sencillamente la parte que la tiene que aportar. Entonces el abogado demandante pues pedirá que de acuerdo con la carga dinámica de la prueba, la parte demandada, en este caso la copropiedad, la aporte al proceso. Pero básicamente, y si hay videos y todo lo que ha sucedido, igualmente son medio de prueba. Pero la impugnación sigue siendo exactamente la misma, se tramita ante un juez del circuito, la impugnación no se tramita ante la misma copropiedad, no es con un derecho de petición, no es con cartas al administrador, el administrador no es el que manda sobre la asamblea, entonces le pueden llegar muchas cartas, pero el administrador no puede resolver ninguna de ellas de fondo. Sencillamente, esto es un tema puramente judicial, que un juez tendrá que resolverlo en el proceso correspondiente, si observa o no observa la causal de nulidad, y las causales de nulidad pueden ser de forma y de fondo, perdón, la de forma porque no se convoca a tiempo, porque no se llegó a tiempo, digamos, a las personas la convocatoria, porque no había el quórum correspondiente, o porque se tomaron decisiones que no estaban previstas en el orden del día, porque recordemos que las reuniones no presenciales y reuniones, digamos, por comunicación escrita o las reuniones extraordinarias, perdón, decisiones por comunicación escrita y reuniones extraordinarias no se pueden tocar temas diferentes a los previstos en la convocatoria. Es básicamente eso. Bueno, por acá hay varias personas. Acá dice la señora Lina Cecilia Rodríguez Gutiérrez, para asignación de cuotas extraordinarias se hacen reuniones presenciales y no virtuales. Las cuotas extraordinarias, como usualmente se les suele llamar a estos valores adicionales que se le piden a los copropietarios, recuerden ustedes, están condicionados a que vaya plata en el fondo de imprevistos. Aquí ha hecho una cultura de que hay que pedir cuota extraordinaria para muchas cosas. Y el artículo 35 de la ley 675 nos dice uno que primero tiene que agotar usted el fondo de imprevistos, y si ya no encuentra el fondo de imprevistos, sí puede pedir cuotas extraordinarias. Y estas cuotas se pueden aprobar en reuniones presenciales o en reuniones no presenciales, inclusive hasta en decisiones por comunicación escrita se podrían eventualmente aprobar. Pero en las decisiones por comunicación escrita, recordemos, de acuerdo con el artículo 44 de la ley 675, allí sí se requiere la participación del 100% de los copropietarios, porque el quórum se toma sobre ese factor, sobre el 100%. En las decisiones, en las reuniones no presenciales y en las presenciales se trabaja por mayoría simples. Doctor, tengo una preguntita acerca de morosos dentro de la propiedad horizontal, dentro de una asamblea. Resulta que en una asamblea donde participa el 51% de los asambleístas, de ese 51%, el 40% es moroso. ¿Hay reunión de asamblea con esa situación? ¿Se pueden tomar decisiones con ese porcentaje que queda habilitado para votar? Bueno, de acuerdo con el artículo 37 de la ley 675, el único requisito o condición para participar en una reunión de asamblea es ser propietario o ser representante o delegado del propietario. No se exige ninguna condición especial. Esté al día o no esté al día, no es una condición de acuerdo con la ley 675. Quiere decir esto que el estado de mora puede ser una situación
que eventualmente puede obedecer a muchas cosas, pero no le quita el derecho a la persona para participar, para deliberar ni para votar, de acuerdo con la ley 675. Ahora bien, en algunos reglamentos de propiedad horizontal sí se deja como una condición para poder participar en la asamblea y votar en ella que la persona se encuentre al día. Habría que mirar es quién tomó esa decisión, cómo se tomó y si está en el reglamento. Pero mientras esté en el reglamento, eventualmente habría que darle aplicación. Sin embargo, recuerden que el artículo 5 de la misma ley 675 dice que todas las normas del reglamento que vayan por encima de la ley se tienen por no escritas. De ahí que pues, sería conveniente que se iniciara un proceso de controversias en la propia horizontal para que un juez definiera si esa cláusula es o no es aplicable, porque existían las dos posiciones. Uno, que la ley ordena o permite que la persona, cualquiera sea su condición de mora o no mora, participe y vote. Único requisito es ser propietario o acreditar ser el representante o el apoderado del copropietario, y digamos que quitarle su derecho a participar sería una posición caprichosa. Ahora bien, veamos que a veces yo he visto pues tantas cosas que uno tiene que ver en esta vida. He visto que algunos administradores o miembros de consejos de administración a veces, digamos que colocan en mora a muchas personas para bloquearlos en su participación en la asamblea. Me pasó en estos días, vi que un administrador hizo un movimiento de toda la cartera morosa, él caprichosamente hizo un recálculo de cuotas de administración, él sin que nadie se lo autorizara, y dijo, qué pena, aquí toda esta gente está debiendo cuotas de administración y están debiendo porque yo estoy haciendo un recálculo, porque la asamblea se equivocó y está fijando unas cuotas diferentes y yo las estoy haciendo de forma adecuada. Entonces el mutuo propio cambió todo el sistema de causar las cuotas de administración y en forma automática una cantidad de personas quedaron en mora. Y teóricamente, bajo ese argumento, no podían participar en la asamblea ni podían votar. Entonces yo creo que eso es una posición que puede generar mucha controversia porque eventualmente puede ser utilizada, así como se hizo con la pólvora, para causar estragos en la humanidad. Yo creería que permitirse ese tipo de conductas, yo pueda seleccionar quién puede participar o quién no puede participar. A la doctora Carolina le causa un poco de, no sé, risa estos comentarios que a veces yo hago, pero es que es eso. Yo creo que el tema de dejar a criterio de quién participa y quién no participa es quitarle el derecho a la persona para que participe en sus decisiones. Ahora, yo he visto también carteras en las propiedades horizontales que a veces no son morosas, sino lo que falta es cruzar información contable porque tienen aquí una cantidad de pronto de ingresos por identificar y tiene una cantidad de cuotas en mora. Y resulta que dicen que yo estoy en mora y resulta que más adelante verifica y dicen, ay no, qué pena, usted no estaba en mora, pero me quitaron el derecho a votar. Entonces, en conclusión, mi posición, la posición que yo siempre he defendido es todos los propietarios tienen derecho a participar en la asamblea y a votar en ella. El tema de la mora allá se resolverá en un proceso ejecutivo para que la persona presente sus recibos o pague o embarguen o hagan lo que quieran. Pero mientras el propietario sea propietario, tiene el derecho a participar en la asamblea y a votar en ella. Por acá nos pregunta Ángel Antonio Parra Pascuas. En mi conjunto el administrador dice que no hay plata para pagar la virtual y la asamblea la programa para marzo del 2021. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues yo no sé, habría que decirle entonces al administrador, porque yo he visto que muchos presupuestos tienen un rubro que se llama asambleas o se llama actividades culturales, o como quiere poner el nombre. Entonces la pregunta es, ¿dónde está esa plata? Porque si la asamblea del año 2019 aprobó un rubro y no se ha ejecutado, la pregunta es, pues sencillamente, ¿dónde está el dinero? Es que eso no queda a criterio del administrador decir si se gasta o qué no se gasta. Yo creo que hay muchos gastos que este año no se han ejecutado como venían ejecutándose a lo largo del tiempo. Muchos bienes comunes en la propia horizontal dejaron de usarse y en razón de ese no uso, pues teóricamente generaron menos costos de mantenimiento. Entonces, muchas actividades se dejaron de realizar. Entonces, yo la verdad creo que, pues, respetable la oposición de ese administrador, pero es que yo creo que el administrador no puede negarle a la asamblea el derecho a reunirse. Creo yo que es cercenarle un derecho legítimo a la democracia, a la participación. Yo lo decía por ahí en un video, ha hecho una cultura perversa a mi modo de ver, siempre señalar que si alguien no está en favor mío o me critica, ese es mi enemigo. Y en el mundo moderno esa carrera es perversa porque entonces todo el mundo ve a los adversarios como enemigos. Uno ve al contradictor
como una persona que tiene el derecho a criticar, a sugerir, y en últimas, a veces uno aprende más de la crítica, porque la crítica le hace ver a uno los errores para que uno los corrija. Entonces yo lo que siento a veces con los administradores que no convocan es como el temor a enfrentar la asamblea o quitarle la posibilidad de que la asamblea se reúna, y de alguna forma creo que eso no está bien. Es mi opinión, quizás de pronto mucha gente tenga razones válidas para no convocar, pero yo creo que no hay por qué negarle a la asamblea ese derecho. Gracias. Por acá el tema de las cuotas extraordinarias, este tema tiene muchas variantes. Tenemos por acá Lina Cecilia Rodríguez Gutiérrez. Para asignación de cuotas extraordinarias, ¿se debe hacer reuniones presenciales o no virtuales? Y no Pues virtuales. a Lina Cecilia ya le hemos dado la respuesta hace un momento, no sé si fue ella o otra persona que escribió la misma pregunta. Las cuotas extraordinarias se pueden hacer en reuniones ordinarias o en reuniones extraordinarias. La reunión ordinaria se puede hacer presencial y no presencial, de igual forma la reunión extraordinaria. Una cosa es el tipo de reunión y otra cosa es la forma de reunión. Entonces, digamos que la ley no hace ningún tipo de exclusión frente a eso. Acá, espera, antes de que cambiemos de tema, la pregunta es por el tema de la pandemia, pues se ha afectado mucho los presupuestos de las copropiedades a nivel general por el tema de los morosos y también porque hay cambios en los costos de los servicios que prestan los proveedores. Ante algún cambio, sean en la empresa de seguridad, de conserjería, en el seguro, que se salga del presupuesto, ¿es obligatorio citar a una asamblea, sea presencial o sea virtual, así no se tenga el presupuesto, o qué hacer en estas circunstancias? Y ya lo conecto con otra pregunta adicional. Yo quiero decir frente a ese tema dos o tres cosas, inclusive vi allí una pregunta que quiero responderla. En mi opinión como abogado, yo no administro propiedad horizontal y entiendo que la labor del administrador es, mejor dicho, resistir todos los ataques. Estos abogados trasnochados que se le van a decir cosas por ahí en los medios de comunicación, dicen cosas, los propietarios dicen otra, salió el decreto. Yo lo que pienso es una cosa. El artículo 50 de la ley 675 dice que los administradores responden por los perjuicios que causan a la persona jurídica, a los propietarios de terceros. Y el artículo 51 le da 4 funciones básicas al administrador: la presentación, la ejecución, la conservación y el recaudo. Y de todos modos dice la ley que el administrador responde por incumplimiento o extralimitación de sus funciones. Todo esto para decir que si el administrador está ejecutando los gastos de la copropiedad, está manteniendo los bienes comunes y está permitiendo que la copropiedad funcione de la mejor forma, eso no es ningún perjuicio. Quiere decir esto que inclusive él se podría extralimitar del presupuesto, porque es que los presupuestos son presupuestos, son supuestos que se hacen, pero no son camisa de fuerza. Si sube un servicio público y la administración dijo, la asamblea dijo, para agua, 1 millón de pesos mensual, y llega el recibo por 1.200.000, ¿qué hago? ¿No lo pago? Que le corten el agua a la copropiedad, pues hay que pagarlo. Si un proveedor de bienes o servicios me encarece la factura por algo que sucede, pues tengo que pagarlo. Tendré que explicarle a la asamblea eso, pero los administradores tampoco están maniatados y no es que pierdan su derecho a discernir y a ejecutar gastos. Entonces, si el presupuesto fue mal elaborado por la asamblea, fue deficiente el presupuesto y los gastos son mayores, el administrador en un tiempo de responsabilidad tiene que ejecutar esos gastos y no puede permitirse dejar que se presten los servicios o que se corten los servicios de la propiedad horizontal. Tendrá que obviamente convocar próximamente la reunión de asamblea para explicarles que hay un déficit presupuestal, no porque lo plata no entra, sino porque fue mal presupuestados los valores para que se hagan los reajustes correspondientes. Pero en el interín tendrá que ejecutar los gastos porque no puede dejar su gestión, digamos, de que él tenga que dejar de hacer los gastos y en últimas perjudicar a la propiedad horizontal, porque dejar de hacer los gastos, si eso le trae un perjuicio a la propiedad horizontal, sí es por falta de responsabilidad del administrador. Creo que es así. No sé si Omar estará de acuerdo conmigo, porque él sí ejecuta gastos y él sí atiende todas esas situaciones a diario. Sí, gracias, doctor León. Sí, 2 cosas. Digamos que yo tengo presupuestos, rubros de presupuesto que yo sobre ejecuto y otros que, digamos, no ejecuto. Lo importante aquí es que en la totalidad del gasto yo no tenga un déficit. Tener un déficit es prácticamente como quebrar una empresa. Entonces, digamos que llevemos a la parte comercial. Si yo como administrador de una empresa veo que mis ingresos son inferiores a mis gastos, pues obligatoriamente tengo que convocar y mirar exactamente qué solución se le da con los socios. De igual forma en la asamblea,
o en las copropiedades. Si yo veo que el presupuesto de este año, por decir algo, yo tengo para todo el año 100 millones y me he gastado 102 o 103 millones, hombre, prenda las alarmas y inmediatamente cite una asamblea extraordinaria y cuéntele a los asambleístas qué está ocurriendo. Por el contrario, si yo lo que sobreejecuté fue el rubro de la póliza, que era el ejemplo, porque me valió 10 millones de pesos más porque hice el avalúo real y eso me hace que me incremente el valor de la prima, pues como está diciendo el doctor León, mi diligencia como administrador es tener la copropiedad bien amparada y debo pagar lo que corresponde al valor de prima para poder tener esa edificación bien amparada. Pero si el resultado de mi ejercicio, yo por más de que me gaste esos 10 millones, he tenido una reducción en otros gastos y yo todavía tengo una utilidad, un excedente que se llaman las propiedades orientales de 20, 30 millones o cualquier número positivo, no, pues tranquilo, siga así, que seguramente usted en el momento que le explica a la asamblea lo van a entender. Pero si ya, digamos, es un tema de déficit total de ingresos y gastos, sí obligatoriamente cite. Ahora, versus la anterior pregunta que hacían, yo únicamente haría una precisión con respecto al tema de las cuotas extraordinarias. Usted las puede pedir en cualquier asamblea, ¿sí? Y aquí no hay diferencia si es presencial o no presencial. Pero cuando se habla de que se deben de pedir más de 4 presupuestos ordinarios, sí la ley me exige una mayoría calificada. En ese orden de ideas, repito lo que mencionaba hace un momento, la misma ley me condiciona que cuando yo requiero a mayorías calificadas, no la puedo hacer de manera no presencial ni por comunicación escrita. Por eso mencionaba que esta debe ser presencial o mixta, que la ley no menciona nada sobre ese aspecto, únicamente para complementar la anterior. ¿Sí estoy de acuerdo con usted, León? Gracias, mi estimado Omar. Yo quiero cerrar con esto, porque digo cerrar porque tengo que ausentar, porque voy a ver el partido de Colombia. Mentira, tengo que mandar un memorial sí, no que me están esperando. No, tengo que mandarle un memorial que me están pidiendo desde una respuesta urgente. Es para lo siguiente. ¿Por qué las decisiones por comunicación escrita no pueden suplir la reunión ordinaria? Que ese es como un tema que ha causado ciertas cosas. Mucha gente dice, no, es que eso es una forma de asamblea. No, las decisiones por comunicación escrita no son una forma de reunión. Porque dígame, ¿dónde está la reunión? ¿Dónde se reúne la gente? La gente no se reúne. La gente contesta por el medio que ustedes digan, por físico, por correo, y tienen hasta 30 días para contestar. Entonces, ¿las decisiones por comunicación escrita son reuniones de asamblea de propietarios? No, no lo son, porque no es reunión. Y si no lo son, pues no se ajusta a lo que dice el artículo 39, que por lo menos una vez al año la asamblea se reunirá. La ley no dijo, la asamblea por lo menos una vez al año tomará decisiones. Si la asamblea hubiera dicho, tomará decisiones, pues perfecto, en reuniones o por la reunión estaría perfecto. Pero como quedó redactada nuestra ley 675, lo que yo entiendo es que tiene que privilegiarse la reunión para que la gente pueda participar y pueda debatir, porque si fuera así, entonces sencillamente en lo sucesivo o a lo largo de los años no se hablaría de reunión de asamblea, sino de decisiones de asamblea. Entonces la gente no iría a ninguna reunión porque sería muy fácil suplir eso como una comunicación por escrito. Entonces creo que el tema no es semántico, el tema no es una posición caprichosa mía, ni mucho menos, es que la ley, y lo dijo Omar hace un momento, cuando la ley dice una cosa, pues uno tiene que sencillamente sujetarse a lo que dice la ley. Y el artículo 4 de nuestra Constitución Política señala expresamente eso. Todos los colombianos estamos obligados al cumplimiento de las normas, de la ley y de la Constitución. Eso no es un capricho. La propiedad horizontal, como ente jurídico colectivo, tiene que hacer una reunión anual para lo que ya hemos venido diciendo. Y las decisiones por comunicación escritas no son formas de reunión, sino son formas de tomar decisiones. Es mi opinión. Doctor, una preguntita aquí acerca del quórum y ya lo voy a conectar con una pregunta que acaba de hacer un participante. Cuando hablan del quórum del 100%, ahí hay una contradicción, ¿cierto? Porque el quórum se refiere a una porción que pueda representar, no a un 100%. Es que el artículo 44 señala que, digamos que deben participar todos los copropietarios y la mayoría se computará sobre ese porcentaje, del 100%. Entonces, el quórum es el número de personas requeridas para deliberar y en este orden de ideas, pues digamos que no se habla de quórum deliberatorio, sino se habla de participación. Allí todos tienen que participar y tomar una posición en cualquier sentido para las decisiones por comunicación escrita. Y para las reuniones no presenciales, pues obviamente funciona como la presencial, artículo 45.
con la observación de que el artículo 42 nos dice que todos los participantes tienen que expresar su posición en cualquier sentido, y de eso debe dar constancia, como nos dice la ley de propiedad horizontal, el revisor fiscal, y como nos dice el decreto 398, el representante legal. Quiere decir que esta asamblea llevaría 4 firmas, el acta de la reunión debería llevar 4 firmas básicas: presidente, secretario, la del revisor fiscal, si dice revisor fiscal, y la del representante legal de la copropiedad. Puede ser que ese representante legal sea a su vez el secretario de la asamblea, pero entonces siempre tiene que haber una constancia adicional de cómo se conectó la gente, cómo participó, cómo deliberó, si se desconectaron, si votaron. Todo eso hay que dejar una constancia, porque así lo dijo tanto la ley 675 como el decreto 398. León, acá le hago una pregunta, la última, que ya que se tiene que ir. Me la hace Nancy Muñoz y la conecto con un comentario final. Me dice, ¿se hace necesario hacer asamblea para pagar la póliza del seguro de áreas comunes? Esa es la primera pregunta. Y la segunda ¿es necesario tener que citar una asamblea por cualquier tipo de decisión que tenga que tomar el administrador? Por ejemplo, que un miembro del consejo se retiró y no tienen suplente. Se vuelve esto como un trámite engorroso que vuelve ineficiente la toma de decisiones. En el tema del seguro y ante otras decisiones, ¿qué opina usted al respecto? Bueno, yo pienso que las expensas comunes en la propiedad horizontal son necesarias, y uno no puede decir entonces cuota para la vigilancia, cuota para el aseo, cuota para la póliza de seguros. A mí me parece que eso es inadecuado. Usted hace un presupuesto integral y la cuota de administración responde a muchos componentes, pero usted no puede decir cuota para el seguro, cuota para esto, no, porque es que entonces sencillamente llegaría la gente que diga, yo no pago esto, yo sí pago a esto, yo voto. No, la expensa común necesaria, de acuerdo con el artículo 3º, es para una cantidad de cosas, entre ellas para el tema del seguro. Sí he visto que muchas copropiedades el tema del seguro lo manejan como una cuota extraordinaria, como un valor diferente, y en mi modo de ver eso no tiene pues como una lógica. El presupuesto es un solo presupuesto y su cuota es integral. Y digamos que la administración descompone esos valores en el momento de ejecutar sus gastos, pero al propietario no le queda, digamos que bien, ponerse a decir qué paga y qué no paga, y como que descompongo esto para este valor, para el otro. En mi sentir, el presupuesto es uno solo y la cuota es una sola, y dentro del presupuesto tiene que ir el tema de la póliza. Primer punto. Segundo punto, que si la asamblea tenga que reunirse para cualquier cosa que el administrador tenga que tomar o hacer, pues yo creo que entonces, sí, ¿para qué tienen consejo de administración? Las decisiones macro las toma la asamblea, las decisiones micro las toma entre el consejo y el administrador. Pues así funciona, ¿no? Porque entonces de lo contrario, pues entonces no tengan el consejo ni tengan administrador, sino sencillamente la asamblea comienza a gestionar todo, contratos y demás, y yo creo que eso no está bien. Entonces, ustedes a la asamblea le presentarán un proyecto general de gastos, un proyecto general de inversiones, pero las decisiones de con quién contrato, a quién le pago, qué tipo de contrato hago y demás, son temas ya de la mecánica propia del consejo, que conjuntamente con el administrador tomarán esas decisiones de ejecución correspondiente. Y pues básicamente el administrador es el representante legal, y le hará los contratos correspondientes, porque entonces de lo contrario yo no entendería entonces para qué tienen un consejo de administración, porque sí he visto que en muchas copropiedades el consejo toma unas decisiones y a los conformes le convocan una reunión de asamblea para revocar o la decisión o al consejo. Entonces la pregunta es, no, pues, me parece a mí que eso es perverso, porque entonces de lo contrario, ¿para qué nombran un consejo de administración? A menos que el consejo estuviera realmente haciendo cosas indebidas o inadecuadas, o el administrador, pues habrá que convocar a la asamblea. De lo contrario, habrá que esperar a que pase el año y que rindan el informe de su gestión, porque entonces estaría la asamblea asumiendo todos los roles y cada ratico reuniéndose para esa minucia, esa filigrana, que creo que no es del sentido de la ley ni de la asamblea. Eso es un tema que ya, digamos, el desarrollo de la ejecución anual puntual es un tema que le corresponde, insisto, al consejo y al administrador. Apreciado Elkin y todos los demás asistentes, Nicolás, el doctor Omar, la doctora Ana Carolina y todos los asistentes esta tarde, les deseo lo mejor, una feliz tarde, mi Dios me los bendiga, muchas gracias por la invitación. Pues, lamentablemente el tiempo es corto y hay muchas obligaciones. El marcador hoy ganamos, pero por supuesto, ¿cómo no vamos a ganar? Vamos a ganar por 2-1. Eso. Gracias. Feliz tarde, cuídense mucho, gracias. Chao, doctor León. Bueno, feliz tarde. Una preguntita, doctor Omar y doctora Carolina, acerca de las asambleas mixtas. Cuéntenos cómo se viene esto de las asambleas mixtas, qué nos espera con esto.
Pues a ver, digamos que el tema que yo veo con la asamblea mixta no es tanto jurídico en la medida que, como anuncié hace un momento, pues digamos que la ley no establece que se pueda o que no se pueda. Yo digamos que las hemos venido a manejar en la medida que son solicitadas por los mismos propietarios y porque jurídicamente tiene la salida para el tema de las mayorías calificadas. Ahora bien, si jurídicamente, digamos, no tienen tanta resistencia, el tema es la parte logística. ¿Por qué la parte logística? Porque cuando uno realiza una asamblea netamente virtual como estamos acá, digamos que el control es bastante bueno y se entiende lo que se está haciendo y la votación se facilita mucho porque es absolutamente todo virtual. Pero cuando mezclamos lo presencial con lo mixto, sí traemos unos obstáculos de que las personas que están, digamos, presentes, ejemplo, en un salón comunal, esa votación que se hace, pues obviamente ya termina siendo física, ¿no? Y termina tomándola el administrador, y la parte virtual termina tomándose por una plataforma. Entonces ahí ya veo el primer inconveniente porque no genera la misma tranquilidad de cómo se hizo esa votación, ¿cierto? El segundo obstáculo es obviamente el tema de control y ruido que se genera, porque muchas veces digamos que predomina la presencial o muchas veces predomina la virtual, sintiéndose aislados unos u otros. Entonces, en ese orden de ideas, sí creo que las plataformas tecnológicas deben de mejorar ese aspecto para mirar tanto el tema de las votaciones como también el nivel de participación, de que sea equitativo para las dos partes, como también el tema, digamos, de que sea entendible. Muchas veces cuando uno tiene personas en un salón de manera presencial es muy difícil controlar de que hable de a uno. Muchas veces hablan 3 y 4 al tiempo y eso hace que las personas que están en línea, están en la plataforma, pues pierdan la audición de lo que realmente se está diciendo, y en el momento de la votación se puede armar un enredo que absolutamente nadie entiende qué es lo que finalmente se está votando. Además de que ustedes, de que digamos se tiene algo en cuenta, y es que sí, las asambleas virtuales terminan siendo muchas veces más extensas que las presenciales. Eso también de alguna manera tenemos que dar una pedagogía para que las asambleas se hagan en unos tiempos, digamos, razonables y no que se extiendan demasiado. Pero obvio que sí se genera esa incompatibilidad o ese obstáculo entre lo presencial y lo virtual, y ahí sí necesitamos de las plataformas que nos ayuden a poder solucionar ese gran problema. Muy bien. Yo siempre he tenido también, de acuerdo a la experiencia, he visto un manejo sobre las mixtas, y es que hay que definir realmente cuál es la parte principal de la asamblea mixta. El administrador de qué lado va a estar, o si va a estar presencial o si va a estar virtual. Y de acuerdo a lo que hemos visto, creemos que las asambleas virtuales con algunos presenciales, manejando el administrador la asamblea virtual, sería como un mecanismo interesante de trabajar, dándole el apoyo a aquellas personas que quieren estar de manera presencial, pero llevándolos a ellos mismos también a que participen de la virtualidad, así sea dentro del mismo salón comunal, como se lo menciona. Claro, ahí en ese tema, porque realmente digamos que sí se genera un gran inconveniente. Yo creo que ustedes lo han vivido, yo afortunadamente ya lo superé y a eso no me he referido, y es lo que estás mencionando: ¿quién maneja la reunión? Obligatoriamente uno tiene que tener una conexión directa con el que está operando la plataforma, ¿sí? Para saber a quién se le da la palabra, cuántos minutos, cómo se controla el tiempo, cuando se está votando, pues que se entró a votación y ya se termina el debate y no se puede seguir debatiendo, dando la palabra a nadie más. Ese control, digamos que yo he logrado hacerlo porque tengo buena sinergia con las plataformas, pero sí he visto otras asambleas donde eso no se controla y termina siendo un fiasco. Eso, como repito, debe ser parte de la pedagogía que se tiene. Ahora,
Obviamente en la mixta se genera una mayor complicación en la medida de lo que tú estás diciendo. Si el administrador le presta mayor atención a lo virtual y él mismo está de manera virtual, téngalo por segura que los que están de manera presencial van a quedar opacados y no van a poder tener la misma participación. Por el contrario, si el administrador está en el salón comunal, pues claramente le va a dar una mayor relevancia a las personas que le están hablando y lo están viendo, y de alguna manera esa comunicación se hace más directa que la virtual. En ese orden de ideas, digamos que el administrador queda en una posición, digamos, complicada, y creo que la única forma de solucionarlo es buscando las tecnologías para poder manejar eso, o de lo contrario, digamos que serían un fiasco las asambleas virtuales, tanto en el tema de participación como en el tema de la votación. Sería un tema más bien pedagógico, ¿no? Yo quiero decir algo, y es, primero, por ahí vi en las preguntas que dónde salía ese tema de las mixtas, y pues tenemos el decreto 398 que ya tanto Ministerio de Vivienda como Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha indicado que sí aplica para propiedad horizontal a través de los diferentes conceptos que ha emitido. Uno, entonces, si usted quiere conocer más sobre las mixtas, remítase a ese decreto en particular, decreto 398 del 2020. Dos, es una reflexión para los administradores, y es, si usted en 2019 hizo todo lo que tenía que hacer en logística para una asamblea presencial, es decir, revisó el salón comunal, la iluminación, el video bin, el sonido, la persona que iba a grabar, realizó sus cartillas para los informes, en algunas dan hasta refrigerio, en otras dan lechona, algunas tamal, algunas dan agua. ¿Por qué usted considera que una asamblea virtual es simplemente conectarse? O sea, usted también en una asamblea virtual tiene que tener una logística que le permita garantizar el éxito de su reunión. Quizás no va a pensar en un refrigerio, mucho menos en las sillas y menos en el video bin, pero sí tendrá que pensar en una herramienta tecnológica, en sensibilizar a sus propietarios, en tener una excelente convocatoria. Lo que quiero significar aquí es, ¿qué le hace creer a usted que una asamblea no presencial no requiere preparación? Y es porque a veces el administrador hace esa disfunción y dice, oh, me conecto al Zoom y lo hice perfecto. No, usted tiene que hacer todo un proceso previo para que su asamblea no presencial sea igual de exitosa a una presencial. Es como la reflexión que quisiera dejarles. Y dentro de ese proceso previo, no olvides sensibilizar y formar a sus propietarios en aras de que sea un proceso excelente. Muchísimas gracias. Por acá tengo una pregunta, un tema que no hemos tocado y me gustaría que resolviéramos antes de terminar el programa, y estaba un poco conectada con la pregunta de María Deider Jaramillo, y es, ¿qué pasa con estas copropiedades, estos conjuntos residenciales que todavía no han celebrado la asamblea y que siguen operando con un presupuesto de un año anterior, que no tienen actualizado su presupuesto? ¿Qué deben hacer? Si los gastos ya son mayores, si los honorarios pueden ser mayores, ¿qué hacer en estas situaciones? Pues a ver, digamos que los presupuestos, como el doctor León lo dijo, son presupuestos, algo que yo presumo que puede pasar. Y la ley pues también establece que esos presupuestos deben de ser aprobados por la Asamblea, y esa es la necesidad, una de las necesidades de reunirse por lo menos una vez al año para aprobar los estados financieros y para aprobar el presupuesto. Son de los puntos más importantes que debe tener una asamblea ordinaria. Ahora bien, también se debe tener en cuenta que los contratos que se firman con los diferentes contratistas deben de cumplirse, y pues para eso se firman, para eso firmamos los contratos, para cumplirlos. Dentro de los contratos, digamos, de personal, como vigilancia, aseo, estos contratos vienen atados al salario mínimo, porque de la misma forma están liquidadas las personas que trabajan para la copropiedad. Entonces, normalmente estos contratos contienen una cláusula que dice que se realizará el incremento automático en el momento que el gobierno lo determine. Normalmente el gobierno lo determina siempre los primeros de enero de cada año. Y las asambleas normalmente venimos haciéndolas hacia el mes de marzo, dado que la norma también estipula que se haga en el primer trimestre pasado la ejecución presupuestal. Normalmente nosotros enfilamos eso con el mismo año fiscal, que va de enero a diciembre. Entonces, si ustedes lo
cuotas normalmente siempre se ha tenido el mismo incremento automático, solo que sobre los 3 primeros meses, y ya posteriormente cuando la Asamblea autoriza el presupuesto, pues eso ya queda organizado conforme al presupuesto. Este año, muy seguramente, muchas copropiedades tendrán ese fenómeno de que se les incrementaron los presupuestos a partir del 1 de enero del 2020, y al no haber realizado la asamblea están generando unas sobreejecuciones de esos presupuestos. Lo ideal es hagan la asamblea así sea el último día de diciembre, a efectos de poder dejar organizado sus estados financieros, o si no le va a dar unas diferencias abismales por parte de estos incrementos. Y lo segundo, prevea de pronto un incremento automático para el siguiente año, que eso también se utiliza y también en algunos reglamentos está. Pero es claro que si está pactado de manera contractual, no hay forma de incumplirlo, sino la copropiedad se va a meter en unos líos ya de incumplimiento de contrato, y eso tiene unas implicaciones legales más severas. Por el contrario, el tema presupuestal creería que debe manejarse más fácil en la asamblea, sin ninguna implicación que les acarree unos mayores gastos para la copropiedad. Gracias, Omar. Le recordamos a todas las personas que nos siguen semana a semana. Esta es una iniciativa que hacemos con la ayuda de las mesas de propiedad horizontal a nivel nacional. En esta oportunidad tuvimos el apoyo de la mesa de propiedad de Caldas. Agradecemos el apoyo y el acompañamiento de la señora Janet Huertas, que nos acompaña semana a semana, y gracias a ella le demos el éxito a este programa. Asimismo, el teléfono que ustedes están viendo pasar en el banner de abajo, les agradezco que lo agreguen al 314-891-7754. 314-891-7754. Esto es para que a ustedes que están inscritos y nos siguen hace 23 semanas les pueda llegar la invitación al WhatsApp. Nosotros les mandamos la invitación siempre a su correo, se las mandamos al WhatsApp a quienes nos tienen agregados para poder mandar un mensaje de difusión, y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ya sea Facebook o YouTube, que ahí les llegan los recordatorios. La próxima semana vamos a tener el tema de seguridad y vigilancia en los conjuntos residenciales, y lo vamos a hacer desde la ciudad de Sincelejo. Entonces, para que ustedes empiecen a agendar los que son nuevos en el programa, agenden el espacio, 5 de la tarde hora de Colombia. Si nos siguen en otro país, miren cuál es el uso horario. Si es en Argentina, son 2 horas de diferencia. Si es México, creo que es igual, desde otros países. Y también los invitamos a que nos comenten qué temas quieren que toquemos, temas que no hayamos desarrollado hasta el momento. Si tienen algún invitado, alguna idea, es válido. Acá estamos en un proceso de transformación, y precisamente queremos cambiar la metodología y pues un poco adaptarnos al nuevo panorama. No sé, pues ustedes si tengan algún otro comentario. Agradecemos a Carolina, que nos ha acompañado en repetidas ocasiones, al señor Omar, a Natalie por abrirnos las puertas de su ciudad, de su departamento, de Caldas, de Villa María, de Manizales, y Elkin. No puedo decir viejo conocido porque me regañan. Bueno, muchísimas gracias a todos. Sí me queda una última preguntita, Omar, y yo creo que Omar me puede ayudar con esto, antes de que nos vamos. En una asamblea que se realice ahora, ¿es necesario presentar informes de lo que se ha realizado durante este año en cuanto a presupuesto o estados financieros? No. Digamos que la obligación de la asamblea ordinaria es, número 1, presentar y aprobar los estados financieros del año inmediatamente anterior, comparativos con el anterior, valga la redundancia. Es decir, estamos presentando estados financieros 2019 comparativos con 2018. Presupuesto para el 2020. Así ya lo haya ejecutado, debe aprobar su presupuesto. Pero pues digamos, ejecución del 2020 no, porque para eso es la asamblea de 2021, donde se debe presentar el cierre contable a 31 de diciembre de 2020. No tendría sentido mirar un parcial donde usted no sabe cómo va a terminar la ejecución de su presupuesto anual. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que con esto terminamos. Nicolás.
Y pues ya nos vamos para el partido. Necesito que me den sus resultados antes de irnos. Ganamos. Hay que ser positivo, sin embargo, yo pienso que me voy con el 2-1 también del doctor León. Pilas que nos sigue gente desde Chile. Saludos a los chilenos. A favor de Colombia, ¿no? Obvio. 2-0. Apostémosle en grande. Carolina. Empate. 2-0. 1-0. Ganan. Ganando con- Uy, muy optimista. Chile nos tiene de hijos, pero bueno, la próxima semana vemos quién le dio el resultado. Recuerden, nos vemos la próxima semana, martes a las 5 de la tarde, hora de Colombia, tema de vigilancia y seguridad. Nos vemos la próxima semana y muchísimas gracias a todos. Recuerden inscribirse, recuerden compartir en sus redes sociales, darle me gusta, escribir, invitar a sus amigos, a los administradores, al consejo y a todo el gremio de la propiedad horizontal. Muchísimas gracias por acompañarnos esta semana. Nos vemos. Chao, Carolina. Gracias, feliz noche a todos, que estén bien. Carolina. Dime. Quedamos en espera de la información El próximo martes les contamos, si nos dan un espacito, les contamos ya cómo estamos, les mostramos nuestra agenda. Va a ser un evento súper bonito, digitalmente tiene una apuesta increíble, así que no preocupen que ya que soy la más vieja, daré el hora de aquí a que hagamos nuestro evento. Chao, chao a todos. Feliz Chao. noche. Gracias. Feliz